lleno con, ojalá, grupos funcionales, son todas diapositivas, se las voy a subir como la presentación nueva que vamos a ocupar mañana al término de esta clase, para que si ustedes quieren un vistazo y se preparen, pero no dista mucho lo que podemos ver quizás en libros clásicos de química orgánica, ya sea que ustedes ocuparon en su enseñanza media o cualquier referencia que ustedes ocupen de internet, inclusive en nomenclatura, mientras tenga ciertas normas que les voy a comentar acá, está todo bien. Porque hay una variación de la UPAC del año 93 que a los químicos los dejó un poquito así como mirando por otro lado, pero se la voy a explicar. Comparto mi pantalla entonces ahora, estamos grabando nuestra segunda sesión. Vamos a tener hasta las 10:30 y ahí terminamos el bloque. Y justo viene lo que la compañera me hizo alusión de esos compuestos esos ejercicios donde salían carbonos terciarios, ¿cierto? Primarios y secundarios. Bueno, lo que acabamos de definir, los compuestos alifáticos, recordar que son como los cíclicos y en este caso, alicíclicos, o sea, más que nada los que lineales y que son de cadena, ¿cierto? Como un ciclo. Habíamos conversado también sobre los ciclos alquinos, lo pueden buscar en alguna referencia. Este compuesto que está acá es uno de los más estables, pues se parte como de ahí hacia arriba. Los más chiquitos, como le mencionaba la compañera, tenían tensión de ángulo, entonces son muy inestables, tienen energía G muy alta, eso quiere decir que son muy inestables termodinámicamente, y duran muy poquito, o sea, los puedo aislar en cierto intermediario de reacciones químicas, pero actualmente hay publicaciones de alquino de menos de 6 carbonos, pero son como que logran aislarlos y estabilizarlos por un minuto. Y es, de hecho, un gran logro para la síntesis orgánica hacer eso. Así que si algún día se interesan por ese tipo de materia, como de crear compuestos que se sabe quizás que teóricamente son inestables y los pueden aislar, es algo también beneficioso en alguna aplicación. Pasando a los aromáticos ahora que nos interesan bastante, el aroma, ¿cierto? Como tal, el aroma a algo no tiene referencia al compuesto aromático, ya que la aromaticidad es una propiedad física del compuesto que cumple con una regla con los enlaces que están dentro de este ciclo. Como observarán en pantalla, los compuestos aromáticos generalmente en general son compuestos cíclicos, ¿ya? Tienen que ser dentro de un ciclo esa conjugación de pares de electrones. Y vamos a tener, por ejemplo, monocíclicos y también abajo, como ven, policíclicos, que son los aislados, que están separados por una cadena, o sea, por un enlace, más que nada, como el difenilo, y los condensados que están a través de una unión de ciclos. Los que vamos a empezar a estudiar nosotros, y vamos a dar mucho más realce en este curso, porque tienen un gran interés biotecnológico, son los compuestos aromáticos con un ciclo de benceno, o sea, la reactividad del benceno, porque no sé si ustedes han escuchado hablar de los polifenoles alguna vez o no. ¿Les suena? Los polifenoles que son tan bonitos, son tan buenos, ¿cierto? Los matinales que hablan de los polifenoles, que usted debe tomar esto otro. ¿Lo han visto alguna vez o no? ¿Han escuchado hablar de los polifenoles? No, profe. No, Bueno, polifenoles, si ustedes lo buscan o googleenlo de inmediato, son estos compuestos que son fenoles, ¿cierto? Son compuestos orgánicos que tienen propiedades antioxidantes, ¿cierto? Que son, con supuesto, ¿cierto? Para combatir el cáncer. Y es muy recurrente que en las noticias, como pasa, como el periodista no tiene fundación o fundamento científico, una investigación de algún científico particular que está intentando, ¿cierto? Lograr combatir alguna propiedad, ¿cierto? Ya sea cancerígena de nuestros compuestos, se pone como combatiendo el cáncer con polifenoles. Ahora es que bajaron un poquito, ¿cierto? Los humos, estos compuestos, estos polifenoles, que son a base de compuestos aromáticos, insisto, tienen muchos anillos de benceno, pero con grupos funcionales como alcohol, ¿cierto? Metilo, metoxi, entre ellos, son beneficiosos, pero se están en etapa de prueba, ¿ya? Eso hay que hacer bastante hincapié. En sí, el polifenol es un compuesto muy usado en síntesis, los fenoles también son muy usados, ya que se pueden ocupar como solventes o resinas también en ciertas reacciones de síntesis de interés biotecnológico. Así que el señor benceno, que es el padre, en este caso, de los compuestos aromáticos, lo vamos a ver repetidas veces. En los aislados también tenemos el difenilo, que son compuestos también más que nada sólidos a temperatura ambiente. Eso me faltó decir, que el anillo, en este caso de benceno aromático presente en estos compuestos, lo que hace que estos compuestos sean sólidos y a temperatura ambiente, tengan propiedades bien marcadas,
el naftaleno, que es como la fácil nafta, se confunde en algunos países como Argentina como el combustible, pero esta es la estructura general del naftaleno y la nafta. Tenemos también el antraceno por ahí, si es que son 3 ciclos, ¿cierto? Entonces, son variados compuestos que ustedes pueden encontrar en esta gama de compuestos aromáticos, ¿ya? Cuando lleguemos a estudiarlos en específico, vamos a ver si un compuesto es aromático o no. Ya le voy a dar 2 ciclos y vamos a tener que determinar, de acuerdo a una regla que es de Huckel, si el compuesto es aromático o no, porque no todo anillo, muy muchachos, con enlaces dentro, o sea, anillo digo yo, un compuesto cíclico, con enlaces dentro es aromático. Ojo con eso. Entonces, finalizando, tenemos compuestos que son lineales y ramificados también. Ya habíamos visto los lineales y ahora les muestro un ramificado. Esta es su nombre UPAC. Tranquilidad si no todavía no lo entienden bien de UPAC porque falta ver la nomenclatura de UPAC, obviamente. Aquí la idea es entregar que ustedes diferencian a grandes rasgos la estructura. Esto tiene una ramificación. Fíjense, son 4 carbonos lineales, pero este, ahora de 5 lineal, tiene ciertas ramificaciones que son estos metiles. Y eso implica que la nomenclatura del compuesto cambia y también sus propiedades. ¿Ya? Después tengo también una cadena que también es lineal, ¿cierto? Con una lineal, pero la salvedad es que esto posee insaturaciones. ¿Y qué es eso, profe? Bueno, la saturada, como dice ahí, solamente enlaces simples, un compuesto orgánico, ya sea, ¿cierto? Un alcano como base o un alcohol, ¿cierto? Como funcional. Si en su cadena de carbono-carbono o en todos los compuestos ustedes no observan, por ejemplo, ningún doble enlace, se habla que ese compuesto es saturado. Como por ejemplo pasa aquí al lado izquierdo. Es ramificado, pero es saturado. ¿Ya? Y en el lado derecho tenemos dobles enlaces y triples enlaces juntos en una molécula que puede suceder y es un compuesto insaturado, porque el doble y triple se consideran insaturaciones. Tiene que ver con el tema del hidrógeno. Una insaturación, chiquillos, tiene que ver con la falta de hidrógeno en la molécula. Prácticamente ese doble enlace lo que está haciendo es quitar hidrógeno a la molécula, sacarlo y formar ese doble enlace. Por eso tiene una relación tremenda con lo que es el IDH, con el índice de saturación que tiene un compuesto orgánico. ¿Ya? El IDH lo pueden encontrar ustedes en grasas, por ejemplo, en ácidos grasos que ustedes saben que en esa cadena, ¿cierto? De triglicéridos hay cadenas que son saturadas o insaturadas y eso determina que mi ácido graso también tenga ciertas propiedades. Así que tiene mucha relación con bioquímica y por ahí lo vamos a ver. Por último, lo que comentaba la compañera, la importancia ahora de determinar en una cadena de carbono, ¿cierto? Cuando un carbono es primario, secundario, terciario o cuaternario. Y esto data de la cantidad de vecinos carbonos que tenga ese carbono específico. Me explico. Por ejemplo, el carbono primario dice, es aquel que se encuentra unido a un átomo de carbono o a 4, en este caso, a 4 elementos diferentes de él. En este caso, por ejemplo, este átomo de carbono que está en el centro tiene un solo vecino carbono, los demás son hidrógenos, ¿cierto? Como este CH3. Entonces ese carbono que está ahí sería un carbono primario, ¿ya? Fíjense, este de aquí, me explico para que no se confundan. Este es primario porque tiene 3 hidrógenos y un solo vecino carbono. Este es el vecino. Vecino, ¿cierto? El vecino, aló, ahí está, un solo carbono. Y también puede ser que sea un carbono que esté rodeado, ¿cierto? Así, rodeado de 4 hidrógenos, ¿cierto? Y no tenga ningún vecino carbono. Una pena, ¿cierto? Como dicen por ahí, F por él, como dicen ustedes. A veces no sé por qué, pero es algo recurrente. Entonces, está solito, no tiene vecinos carbonos, ¿ya? En cambio, el secundario sí tiene vecinos carbonos y eso le da un poco más de compañía al carbono, porque de verdad, estar con un carbono al lado por los compuestos orgánicos me entrega cierto sustento, ¿ya? No es que sea bonito, sino que me entrega un sustento de que si algo me pasa, tengo un carbono al lado para que me pueda ayudar. O sea, si llego a tener algún día un déficit en carga, o sea, este de acá una carga positiva, este de al lado le va a prestar como ropa, le va a decir tranquilo, yo te sostengo, yo te apoyo, yo soy tu amigo. Cambio, si no tengo carbonos alrededor, como este que está rodeado de 4 hidrógenos en el caso del metano, ¿cierto? El perder un hidrógeno, aquí generar carga positiva, en una posibilidad, al no tener vecinos carbonos se va a ver mucho más complicado. Bastante como que me ayuda, porque los hidrógenos como que, bueno, no te ayudamos porque, bueno, no puedo. En cambio, los carbonos sí se ayudan en ese
minuto, si es que algo pasa, una carga negativa, por ejemplo, positiva, que después cuando veamos más adelante es clave en la reactividad. El secundario, chiquillos, tiene dos vecinos carbonos, aquí izquierda y derecha. Estoy rodeado de dos vecinos, ¿cierto? Al menos dos vecinos carbonos al lado. Entonces, tengo este vecino y este vecino. Yo soy entonces secundario. Estoy feliz, porque en caso que me suceda algo, un accidente, estos dos me van a prestar ropa. Entonces soy mucho más, en este caso, por decirlo así, estable en reacciones que el primario. Yo tengo más vecinos. Después viene el terciario, que es una maravilla, que es el que está tranquilo por la vida, porque tiene tres vecinos carbonos alrededor. Este de aquí es un terciario, porque tengo uno, dos y tres vecinos carbonos. Carbono terciario. En caso que suceda alguna anomalía, él tiene tres carbonos vecinos que lo van a ayudar. Y él está mejor, más que nada, parado que él ante la adversidad y mucho mejor preparado que estos dos. Y por último, el cuaternario, que ya está rodeado de carbono completamente, no tiene hidrógenos alrededor, solo está rodeado de carbonos, aquel que está unido a cuatro átomos de carbono, y inclusive este carbono que es cuaternario prácticamente es inerte en algunas reacciones porque está tan rodeado de carbono que no lo dejan, por así decirlo, conversar con nadie o reaccionar con nadie. ¿Ya? Así que ojo con el tipo de carbono, porque cuando veamos reactividad, chicos, esta diapositiva y esta explicación, ojalá que puedan volver en sus videos y verla. Por eso estoy haciendo tanto juego y tanta explicación, porque cuando veamos reactividad, todo va a ser o todo va a pasar por el tipo de carbono que ustedes tengan. Inclusive la oxidación de un compuesto orgánico va a ver si ese grupo funcional está enlazado a un carbono primario, secundario o terciario. Disculpen si soy tan majadero o tan insistente, pero de verdad es muy importante, ¿ya? Y el cuaternario, recuérdenlo, está rodeado de cuatro carbonos y, como yo le digo, eso va a impedir que muchas veces el carbono pueda reaccionar. Prácticamente ese carbono no va a tener comunicación con nadie más. Está preso entre esos cuatro vecinos. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, profe. Profesor, Dígame. entre más átomos de carbono tiene unido a su es más ¿Alrededor? estable, ¿cierto? Sí. Dejémoslo claro así. Ante la reactividad de algún compuesto orgánico o la reactividad de un carbono, entre más carbonos tenga alrededor vecinos, es mucho más estable en ciertos parámetros de reactividad, ¿ya? Es más estabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que estos carbonos pueden ser carbocationes, pueden perder un hidrógeno y tener una carga positiva. Entonces, por eso yo hago ese apunte hacia allá. No solo dejarlo como una estructura, sino que también darle un contenido añadido a futuro, de que entre más carbonos tenga alrededor, también me da mucho más estabilidad a la hora de hablar de reactividad, ¿cierto?, en los compuestos orgánicos, ¿ya? Así que quiero que se entienda bien eso. Aparte de ser rodeado de carbono, ¿cierto? También me da una cierta estabilidad. Les va a servir muchísimo. Cuando veamos carbocationes, por ejemplo, van a encontrar todo esto, va a tener sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió, chiquillo, no? Más o menos. ¿Que la cantidad que me rodea me da estabilidad? Sí, Sí, profe. Muy bien. No Sí, olvidar, profe. por favor, hoy día es 25 de marzo. Cuando veamos carbocationes, les voy a decir, ¿se acuerdan cuando estábamos a las 10:20 les dije esto? Se va a decir, ¿cuándo, profe? Usted no miente, no. Bueno, vamos entonces a la clase de ese 23, o sea, de ese 25 de marzo y véanlo. Ahí entonces va a quedar cualquier cosa, bueno, me consultan. En este ejercicio, Profesor dígame. dijo que la cantidad de carbonos que le daba estabilidad. Sí, la cantidad de carbonos vecinos otorga estabilidad en el caso que ese carbono, que está conectado a los demás, tenga o alguna modificación, ¿cierto? O en caso de reactividad. Modificación, llámese cualquiera carga positiva, ¿cierto? Que es un déficit. Entonces, la cantidad de carbonos que tengo alrededor, entre más carbonos tenga, me va a dar mayor estabilidad para poder enfrentar esa crisis. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿cuándo era la prueba? La prueba, no recuerdo ahora en el calendario, está parece que es la semana de abril. No recuerdo por ahí. Como la última, casi la penúltima semana de abril, 21 debe ser, ¿o no?
pero está en el calendario. Es el 23. 23. Profesor, Dígame. y el control, en el control va a pasar todo lo que veamos hasta el Sí, día ahí está. mañana. Claro, Hasta en mañana. el control dice, por ejemplo, a ver, después vemos calendario tranquilo. Con esa pregunta, déjeme terminar la parte y vamos al calendario, ¿ya? Y les explico la duda del calendario, pero igual dice ahí las clases lo que entra, dice síntesis de contenido. Entonces, una síntesis de contenido, chiquillos, que ustedes entren los contenidos de todas las clases que estuvieron anterior a la fecha del control, ¿me entienden? Siempre las clases anteriores. Pues. Nunca voy a preguntar la clase misma que en cuál apliqué el control porque la clase está recién hecha. Pues. Entonces se preguntan los contenidos de las clases anteriores a la fecha del control. ¿Se entiende? ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿ya? Así funcionan los controles, como síntesis de contenidos. Entonces, acá indica el tipo de carbono primario a secundario, terciario, cuaternario, y en este caso hay que, bueno, es el de cuaternario, es la siguiente estructura, cadena. Por ejemplo, acá en azul están los carbonos, como se ven ahí, primarios. Todo lo que sea primario. ¿Por qué? Porque este tiene un solo vecino, que este de acá. Este de acá arriba en azul tiene un solo vecino, que este de acá. O lo puedo sacar con el número de hidrógeno incluso. Los CH3 son primarios, los CH2 son secundarios, los CH son terciarios y el C solo, ¿cierto? Sin hidrógeno es cuaternario. Así lo pueden sacar más rápido, inclusive antes de estar analizando tanto vecinos. Es una forma rápida, pero también analicen siempre su estructura. ¿Ya? Siempre la estructura, muchachos. En el caso de un doble enlace, más que nada, lo que se hace en ese caso es también considerar la unión carbono-carbono, pero no considero que sea un carbono extra. Sigue siendo doble enlace y por ende también no altera si el carbono secundario o más que nada terciario, si es que fuese así. Me explico. Si hay un doble enlace a futuro, muchos se confunden y dicen, pero profe, ¿qué pasa entonces si tengo un, ¿cómo se llama? Un alqueno. Vamos a variar ahí, ¿qué pasa? Mira, aquí vamos. Hasta mi lápiz. Acá está. Por favor. Ahora no, por favor. Discúlpenme las molestias, es que tengo el sistema acá más o menos ya débil. Tengo, por ejemplo, esto, y tengo que analizar los carbonos. Por ejemplo, ahí, y este de ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Cierto? Esto es un alqueno. Ya. Tengo 4 enlaces de carbono acá y 4 acá, listo. Este carbono que está acá es primario. ¿Por qué? Porque tiene un solo vecino carbono, que este de aquí. ¿Cierto? Ahora, este carbono que está aquí, ¿qué tipo de carbono será? ¿Será terciario por tener un doble enlace? No. Sigue siendo secundario, porque yo veo los vecinos carbonos que tiene. Tengo un vecino carbono por el lado izquierdo y un vecino carbono con enlace doble nada más por el lado derecho. ¿Ya? Sigue siendo, este es primario, este es secundario y este vuelve a ser primario. ¿Se entiende? Profesor, entonces, así como solamente para confirmar, Ujú. la cantidad de enlaces que tenga de las rayitas no altera si es primario, secundario, terciario, Claro, no final. altera en este caso, es más que nada lo que es eso de la clasificación de primario, secundario, terciario. ¿Ya? Ya, No altera. Lo gracias. que importa es el vecino carbono. Y a ese vecino carbono puedo estar enlazado de manera simple, doble o triple, pero es mi vecino. Así que cuenta como el vecino carbono nada más. No el tipo de enlace. ¿Ya? Así que no siempre suele pasar que usted el CH3 es primario, el CH2 es secundario, porque aquí tenemos una cadena simple. Hay que analizar siempre el carbono-carbono vecino. ¿Ya? Por eso, chicos, mucho ojo en ese tipo de compuestos. Yo lo hice el ejemplo porque suele pasar que a veces nos cuestionamos ciertas cosas y es bueno poder acceder a ello y aclararlo. Por ejemplo, aquí es H2, de aquí, por ejemplo, CH, ¿ya? Hay doble también acá. También lo mismo, no importa lo que sea, la cadena sea re extensa. Aquí este es primario porque no tiene, bueno, aquí tiene 2 hidrógenos y un solo vecino carbono. Este de acá es secundario. ¿Por qué? Porque tiene 2 vecinos carbonos. ¿Cuáles, profe? Este de acá, ¿cierto? El de la derecha, enlazado de manera doble, y el de la izquierda, enlazado de manera simple. Entonces es secundario. El que está en rojo, este de aquí de nuevo, también es secundario. El de acá, derecha e izquierda. Y por último, el final, que está acá, es primario. ¿Por qué? Porque ese solamente tiene un solo vecino carbono.
enlazado de manera simple, junto a 3 hidrógenos, así que es primario. Nuevamente repetí el ejemplo, ¿ya? Sin importar el largo de la cadena o los tipos de enlace, ¿ya? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el último era secundario? Aquí, este es primario, primario. Carbono ¿Cuál? primario. Este es No, CH3 el en último verde. allá. El el rojo. CH2 es primario también. Un carbono primario, tiene un solo vecino. Ah, es que como lo había hecho en rojo, me No confundí. es que claro, no más que nada fue el ápice de colores, pero es primario también. Ya. Vamos entonces ya a estos ejercicios, estimados. Ustedes en los siguientes ejemplos indiquen cada uno de los carbonos a qué tipo de carbono corresponde. Ustedes me van diciendo, yo voy marcando con colorcillo, y ustedes me dicen qué tipo de carbono es. Primario, secundario, terciario. Este de aquí. Primario. Primario. Ya me la juego. Este de acá. Terciario. Terciario. Perfecto. Este de acá. Terciario también. Muy bien. Y este de acá. Primario. Excelente. Primario, Vamos por el primario. primario y primario. Muy bien, excelente. Acá abajo. ¿Cuántos Primario. primarios ven? Primario, ¿cierto? Vamos a marcar en rojo los primarios mejor. Primario. ¿Cuál de otro más primario? Los de arriba Acá. y el del otro punto. El de Y aquí, el de ¿cierto? arriba de Todos los ese. que tengan 3. Ya. ¿Este CH2 es primario? No. No, No, Secundario. secundario, ¿cierto? Muy bien. es secundario. Remarqué entonces de rojo los primarios. Y voy a marcar ahora de distinto color los secundarios. Secundarios, tengan dos. ¿cuáles son? Los que tengan 2. Los que tengan dos hidrógenos. Bien, y bien. Y ese. Hay 4. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Nadie pudo hacerlo mejor. Vamos, terciarios. ¿Cuánto hay? Los que Los tienen un CH. hidrógeno. Muy bien. 2 terciarios. Excelente. Hay 2 nomás. Muy bien, estimado. ¿Muy difícil, chiquillo? ¿Difícil o no? No. No. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Esta operación es que básica, ¿cierto? No lo olviden porque después para la reactividad les voy a decir, ¿se acuerdan, chiquillos? Sí, verdad que el profe nos dijo que la cantidad de carbono, ¿cierto? Alrededor era el tipo de carbono, primario, secundario, terciario. La cantidad de vecinos siempre me indica si soy primario, secundario o terciario. Bueno, ahí está mi correo, en caso de fuera horario de clase, ¿cierto? Ahí está mi correo para contacto. En caso de alguna duda sobre el curso o alguna información, me escriben, ¿cierto? Yo generalmente hasta las 6:30 respondo los correos al tiro, después cuando se pasan de ese horario, los respondo al tiro para que lleguen en la mañana cuando me despierto y veo mi bandeja. Así que cualquier cosita me escriben ahí o a través de su delegada también, si tengo el contacto, para que la información sea más fluida, ¿ya? Eso, chiquillos, son las 10:29 y estamos justos, muy bien justos. La clase de mañana, a las 14:30, vamos a ver, estimados amigos de biotecnología, algo muy importante e interesante. Vamos a ver esto, por ejemplo, la tablita de grupos funcionales que les voy a pasar. Tiene que ver con la jerarquía de grupos funcionales. Porque los grupos funcionales, chiquillos, tienen una cierta jerarquía. Hay ciertos rangos. Hay alguien que manda más, que es como el rey, que es el ácido carboxílico, su majestad, o majesty, y después vienen hacia abajo los demás que son como los subordinados. Después vienen como los caballeros de la mesa redonda, ¿cierto? Y al final después, ahí tenemos después, bueno, la sociedad en sí, ¿cierto? Ahí tenemos todos los compuestos, bueno, grupos funcionales que son jerarquizados desde el ácido carboxílico hasta, fíjense, los alcanos, que son los últimos de la lista. Entonces vamos a empezar a ver los alcanos, alquenos y alquinos nomenclatura hasta la posibilidad de ver nuestros ácidos carboxílicos. Quizás en las diapos no vamos en orden, pero con esta tabla, cuando yo se las entregue, ustedes van a nombrar un compuesto que es polifuncional, van a decir que tenga muchos funcionales en la estructura, vamos a poder jerarquizar a quién nombrar como sustituyente y a quién nombrar como cadena principal. Y también
antes que yo me vaya, ¿cierto? Vamos a ver la diapo de mañana, que se la voy a subir ahora, por lo que veo está por aquí. Me parece que está por aquí. Sí, esta es. Se la voy a subir ahora porque, como les digo, empezamos con un repaso de lo que es los alcanos, más que nada hidrocarburos, y después lo lanzamos con lo que es los alcanos en nomenclatura, alquenos y ahí hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí clasificamos los tipos de enlace y empezamos con nomenclatura y opaca ahora ya usando el prefijo, localizador, canal principal y sufijo. Como verán en este repaso rápido, vemos los alcanos para después llegar a los alquenos, ¿ya? Así que mañana nos vamos a centrar ya directamente en la nomenclatura. Hay una lección de ejercicios que también les tengo preparado acá en una hojita, en una imagen, que la vamos a ver mañana para que practiquen. Y eso sería por el día de hoy. Espero haber dado a entender los conceptos de todo corazón, que sea lo mejor. Disculpen las molestias por mi resfriado, así que y también gracias por su preocupación. Y nos estamos viendo la próxima clase, que es mañana. ¿Ya? Chao, Chao, profesor. profe, gracias. Chao, profe, que Chao, esté chiquillos. bien. Gracias. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, Chao, profe. cuídese. Chao, profe.